Muy buenos días, tardes. Primero debo de ofrecer una disculpa por no poder compartir esta presentación de manera presencial. Surgieron algunos imprevistos y eso me imposibilita para estar con ustedes, lo cual era mi propósito. Eh, Debo mm, comentar que esta presentación parte de un trabajo etnográfico que se formula a partir de la necesidad de responder algunas preguntas de carácter arqueológico, y que tiene que ver con una presentación que compartimos apenas el lunes pasado y que se relaciona con la necesidad de explicar por qué razón tenemos notables diferencias en el número de registros de restos de fauna pleistocénica en las cuencas salobres de la Cuenca de México. No voy a entrar en el detalle de ese asunto precisamente porque ya fue expuesto hace un par de días. Aquí lo que nos ocupa tiene que ver precisamente con la cadena ecológica y la estacionalidad de los recursos lacustres en la ribera oriental del lago de Texcoco. Y nosotros partimos entonces del registro etnográfico con un número muy importante de viejos cazarrecolectores de la región oriental del lago, particularmente desde Chimalhuacán hasta Santa Isabel Iztapa. eh, y el trabajo con ellos de carácter etnográfico nos ha permitido caracterizar la cadena ecológica y particularmente la estacionalidad de los recursos que todavía hasta hace 40, 50 años habían venido aprovechando de manera sistemática y que eran la base de su subsistencia. En el transcurso de los últimos años, y me refiero a los últimos 40, 50 años, el medio se ha transformado notablemente, aunque en los últimos dos o tres ha habido un proceso de recuperación importante, pero partamos de lo siguiente. Al trabajar sobre la cadena ecológica con los viejos cazadores recolectores de la región, muchos de ellos ya octogenarios e incluso de muchos más años, lo que encontramos fue precisamente que la piedra de toque es justamente la sal, las eflorescencias salinas. Eh, lo que siempre se quiso eh, convertir en una idea que permeó la imagen general de la población de la Cuenca de México, particularmente de las zonas urbanas, es que el lago de Texcoco, por ser salado, era un lago inútil, inservible, pestilento, deleznable y prescindible además. Algo que es un concepto que discrepa completamente del concepto que tienen de su medio ambiente precisamente las comunidades riparias. Al platicar con una gran cantidad de cazarrecolectores, eh, pudimos nosotros hacer el cuadro que aquí se presenta y que tiene que ver con las especies fundamentales. Eh, las columnas marcan meses. Atención, porque estamos partiendo el año del mes de marzo, no del mes de enero, y ahora voy a explicar la razón. Y donde hay una cruz con color verde, quiere decir abundancia del recurso. Y cuando la cruz está marcada pero no tiene color, quiere decir está presente, no es abundante, o simplemente si no hay cruz, quiere decir está ausente. Eh, Partimos en el primer renglón del tequesquite.
El tequesquite son estas costras, producto de las eflorescencias salinas, que es un fenómeno que de manera natural eh, emerge y se presenta como una costra en la superficie de manera abundante entre los meses de marzo y abril, dependiendo de las particularidades de la temporada de estío y de lluvias. Esto puede correrse unas semanas hacia adelante, unas semanas hacia atrás. Pero aquí lo importante es justo las costras de Tequesquite, de manera tradicional suelen ser colectadas entre marzo y abril, aunque todavía en mayo hay un poco y eventualmente hasta junio. Hoy el tequesquite ya no es una recolección eh, como lo fue en el pasado, sino que es prácticamente un cultivo y se induce en las eflorescencias salinas. De manera que es un trabajo que ya hoy, bajo las prácticas de cultivo del tequesquite, arranca prácticamente al final de la temporada de lluvias cuando comienzan a preparar los terrenos. Eh, con el caso del tequesquite, y hemos empezado con él, porque justo es lo que detona la cadena ecológica de la ribera oriental del lago de Texcoco. La presencia del tequesquite modula la presencia de la espirulina cuando el tequesquite ha aflorado y comienza a desaparecer porque comienza a haber algunas lluvias, comienza a proliferar de manera abundante el tecuitlatl, la espirulina, y va a estar presente desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de manera abundante, aunque todo el año está presente. Y esto es importante de señalarlo. Hay especies que están todo el año presentes, pero tienen algunos meses en que son notablemente abundantes. Un insecto comestible como el pochi tiene dos momentos en donde es particularmente abundante. Cuando hace mucho calor, entre marzo y abril, disminuye uno un poco con las primeras lluvias de mayo y junio y vuelve a ser abundante entre julio y octubre. En el caso de la pulga de agua, tiene un comportamiento semejante al del pochi, también comestible, y el aguautle está en cantidad precisamente entre marzo y hasta diciembre, aunque es notablemente abundante en los meses de la temporada de lluvias. Ranas y tepocates están presentes todo el año, muy abundantes durante la temporada de lluvias, igual que acosiles y el charalito panzón o el meztlapique, un charal vivíparo de esta región. Los patos residentes, por supuesto, están todo el año, aunque son mucho más abundantes precisamente porque comienzan los críos a proliferar a partir de marzo, perdón, a partir de mayo, y entonces hay muchas aves residentes entre mayo y hasta septiembre. En el caso de los chichicuilotes, llegan dos veces al año, son abundantes en abril, están 2, 3 semanas, se van. Hay otra especie de chichicuilotes que regresan en julio y se quedan hasta septiembre y se vuelven a ir. El caso de las aves migratorias, de patos migratorios, estos comienzan a llegar, dependiendo de la especie y de la temporada de frío, a partir de septiembre. Son extraordinariamente abundantes a partir de octubre y noviembre y están en la región hasta finales de febrero, que es justo cuando comienza a aparecer las eflorescencias salinas y esto daña a los plumajes de algunas de estas aves y también explica que comiencen su migración de regreso al norte del continente porque ha disminuido notablemente la temporada de fríos, ya no hay los recursos que consumen con la abundancia que estuvieron, porque cuando llegan las aves migratorias en septiembre encuentran la mesa puesta. Todo es extraordinariamente abundante. Pero bueno,
Al margen de este eh, muy somera explicación de las características del calendario y de la cadena ecológica de la región, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de contrastar parte de esta información con lo que las fuentes históricas ofrecen, particularmente con el Códice Florentino, por supuesto el mapa Uppsala, Francisco Hernández con su historia natural, y es extraordinariamente eh, asombroso cómo de la excepcional cantidad de especies que las comunidades en el siglo XVI y un poco antes aprovechaban, y estamos hablando de no menos de 80, 90 especies comestibles, ese inventario en los últimos 20 años se ha reducido prácticamente a 8, 10 especies, algunas de las cuales precisamente referimos en el calendario que hemos mostrado hace un momento. Eh, Estas imágenes, por supuesto, corresponden al Códice Florentino. No me voy a detener en ello, simplemente lo tenemos aquí como un referente eh, y sirve pues de ilustración. El final de la temporada de lluvias, alrededor del mes de octubre, decíamos hace un momento, anuncia el inicio de la temporada invernal en el norte del continente. Y en el inicio precisamente de la migración de aves que llegan por bandadas, por especie, no llegan todas revueltas, llegan por especie y van precisamente distribuyéndose en los remanentes de la lámina lacustre que quedan en la cuenca de México. Escasas estas láminas, estas charcas, dado el proceso de drenaje al que fue sometido precisamente el área. En este eh, mapa elaborado por Córdoba, eh, a- a- nos da cuenta claramente cómo a lo largo de 4 siglos y medio la lámina del lago de Texcoco disminuyó dramáticamente hasta 1950, y si eso no fuera suficiente, en el margen derecho tenemos otro más en donde podemos ver con puntos amarillos, algunos de ellos más grandes que la lámina de agua a la que se refieren, las últimas charcas que quedaban todavía en uso hace apenas 3 años, que fue cuando elaboramos precisamente este mapa. De manera que este proceso de drenaje al que fue sometida el área tuvo un efecto terrible en términos del drenaje, el cambio y la afectación de las cadenas de la cadena ecológica y estaba disponible para las comunidades riparias, y por supuesto un tremendo efecto en términos de la dinámica cultural de las comunidades. Una de las cosas notables entre los vecinos, esta es una imagen tomada desde el cerro de Chimalhuacán. La lámina de agua que se ve allá al fondo es el lago Nabor Carrillo. Y en el extremo lejano es donde se ubicaría Santa Isabel Iztapa. Nosotros trabajamos desde esta comunidad hasta toda la orilla, en 8 comunidades, levantando testimonios sobre precisamente los recursos lacustres. Esta imagen viene a cuento porque una de las cosas que es inocultable y que en la que insisten mucho los testimonios de las gentes con las que hablamos es de que no solo es la lámina de agua reducida lo que es uno de los problemas más agudos del área, sino la contaminación de esta. Advertidos de que los ríos, 8 ríos que drenan hacia el vaso del lago de Texcoco por el oriente, son ríos que arrastran los drenajes de los pueblos, precisamente de la ribera oriental, haciendo precisamente de las últimas láminas de agua y charcas de la ribera oriental verdaderas cloacas. Algunas de ellas están siendo sometidas por las propias comunidades a dinámicas de saneamiento a través
de humedales, utilizando plantas precisamente como un sistema de remediación. Em, Junto a los problemas que acabamos de enunciar, una de las cosas que ponen en relieve también los vecinos y vecinas de la región es que varias especies, por supuesto, se presume extintas hoy, pero también muchas fueron extirpadas, eh, teniendo un efecto muy severo sobre la oferta de recursos comestibles, lo que tuvo efecto en el cambio de dieta de muchas de las comunidades, por supuesto, en el acotamiento de las prácticas tradicionales con que aprovechaban los recursos, estrategias de caza-recolección, y algo que es fundamental y lamentable, una severa discontinuidad y ruptura de las cadenas de transmisión de conocimientos. Esta imagen la integramos porque el señor que está en el extremo derecho es uno de los cazarrecolectores más reconocidos de la región, eh, don Manuel, don Vicente Martínez, apodado el Témporas, todo el mundo lo conoce como el Témporas, y está junto a él su hijo, y uno de los dos pequeños son sus nietos. El hijo ya no tiene relación con los recursos lacustres, y los nietos ven con admiración al viejo cuando éste platica lo que era antes el lago. El señor platica todavía con mucha emoción, como siendo todavía un joven con sus pequeños hijos, subía en su acal y en su chalupón en la madrugada, llevaba a dos o tres de sus hijos al lago a pescar o a cazar, y regresaba, dice él, siempre con algo para comer. El lago, dice él, siempre nos proveía de lo que necesitábamos. Todo el año había algo. Siempre que se terminaba algo, ya estaba empezando otra cosa a aparecer en abundancia. La información testimonial de los cazarrecolectores contemporáneos en la región no solo ilumina la dinámica ecológica y pone en relieve el valor identitario de estas estrategias tradicionales con que se aprovechaban los recursos lacustres, ha contribuido a redescubrir y redimensionar el significado cultural de muchos de ellos para las mismas comunidades ribereñas, en particular para las nuevas generaciones. Y aquí debo de comentar algo. En el último par de años, a partir precisamente de esta investigación etnográfica, a iniciativa de muchos de ellos, se comenzó a copiar en calidad de resguardo y préstamo algunos enseres de trabajo que ellos todavía conservaban. Y con sus testimonios y con esa pequeña colección es que comenzó a armarse una exposición itinerante que ha estado desde diciembre del 24 y hasta la fecha transitando por distintas comunidades. No es un esfuerzo ni un trabajo de carácter museográfico, de reivindicaciones de carácter nostálgico, no, no, no. La iniciativa de quienes han estado participando, hombres y mujeres vinculados en sus años mozos a este tipo de actividades, lo que han querido hacer con este trabajo es precisamente transmitirle a las nuevas generaciones, a los jóvenes y sobre todo a los niños, la importancia de cómo era la vida antes, para que conozcan todavía algo de eso que ya no pueden ver, pero que los mayores no solo vivieron, sino que sirvió de sustento para la construcción de sus núcleos familiares y de sus propias comunidades. Por supuesto, uno de los efectos más fuertes, entre varios, tiene que ver con que la pérdida, la extirpación, exterminio, la pérdida de prácticas culturales los hizo demasiado vulnerables en términos del coloniaje cultural. Ah,
En muchas de estas comunidades la dieta se ha modificado. No son pocas las personas que tienen problemas de obesidad. Hay mucho consumo de azúcar, hay mucho consumo de grasas. Aquellos alimentos con insectos, con algas que eran extraordinariamente nutricios ya no se consumen. Y algo que dicen y lamentan es que las nuevas generaciones no solo no consumen eso, no les gusta. En algunos casos incluso lo repudian, lo repelen, no les gusta ni el sabor ni el aroma. Y aquí no hay que perder de vista que el sentido del gusto se educa, el sentido del olfato se educa. Son también de carácter cultural, se construyen el gusto y el olfato, el gusto del olfato también. Ah, en algunas comunidades están tratando de resarcir eso y están comenzando a fomentar pequeñas semanas o fines de semana en donde tratan de compartir con los menores algunos de los platos y platillos tradicionales, sobre todo en aquellos días que son conmemoraciones y festejos de las propias comunidades. Eh, Estamos, por supuesto, en el caso de la Ribera Oriental del lago de Texcoco, en una área donde la dinámica social y la voluntad de lucha y la convicción por defender el territorio y su identidad cultural, su memoria social, ha marcado en los últimos 20 años eh, no solo la dinámica regional, sino que también ha servido de paradigma para muchas luchas y reivindicaciones sociales de comunidades originarias. La restauración y el fortalecimiento de prácticas culturales en esta región ah, ha servido de fundamento para dar sentido y dirección a su lucha social y les ha permitido ir articulando de manera progresiva acciones colectivas que están orientadas a la recuperación de su sistema natural y a la recuperación de las cualidades productivas de este sistema. No están los problemas resueltos, pero están en perspectiva. Si hace apenas unos pocos años, y me refiero a 5 años, ajolotes, juiles, acosiles, ranas, tortugas y otros habían sido completamente extirpados. Desde hace 5 años comienzan a haber otra vez esfuerzos comunitarios para restablecer en algunos espacios y en condiciones eh, controladas e inocuas la proliferación de estos recursos. En la memoria de gente de 70, 80 años, en la década de los 70 todavía consumían mucho de esto que aquí enumeramos. Hoy están en la perspectiva de volver a recuperar esto. Y esto es gracias precisamente a la convicción de que todo este conjunto, este medio natural, estos recursos, su calendario estacional y su cadena habían servido de fundamento y base para su desarrollo en el transcurso del tiempo y que, por cierto, se remonta a muchos siglos atrás. Para las comunidades de esta área, la memoria social es mucho más que una historia pasada. Es presente y sobre ella caminan todos los días y sobre ella van construyendo su futuro. Agradezco mucho su atención y reitero mi disculpa por no haber podido compartir esto de manera presencial. Muchas gracias.